proceso, todos se fueron en mi desespero. Los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, no me siento. Tu amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Y que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, y Él conmigo va. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Gracias, Señor, gracias. Gracias.
Aleluya. 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 Que me quiten todo, pero que no me quiten su presencia. Oh hermano, podría perderse todo, pero que no nos falte el Espíritu Santo. Oh hermano, el que entiende lo que es sentir la presencia de Dios, él dirá que me falte todo, pero que no me falte lo que yo siento de Dios en mi vida. Aleluya. Aleluya, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. 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 Qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno es exaltar a Dios. Y a eso hemos venido en esta mañana, a darle la gloria y la alabanza. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana, hermanos. Bienvenidos los amigos que están con nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7. Tengan la bondad. San Mateo capítulo 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Saludamos a quienes nos están observando y escuchando a través del internet, vía Facebook y vía YouTube. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a los hermanos que compartan con los amigos la página de YouTube, el canal que tiene la iglesia, para que los amigos también puedan escuchar la palabra de Dios. Suscríbase usted también, hermano, para que no siempre tengamos que enviar la invitación, sino que usted ya suscrito le va a llegar ahí el anuncio que estamos transmitiendo. Amén. Pero todos bienvenidos en esta mañana. Yo no sé si usted siente lo que yo siento aquí, pero aquí hay algo especial. Y es que, hermano, este culto no lo hacemos para los hombres. Este culto solo tiene un objetivo, y es darle la gloria al que merece la gloria, al Señor Jesucristo. Amén. San Mateo capítulo 7, verso 24 hasta el 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, escúchelo, hermano. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a presentarnos delante de Dios en esta mañana y luego seguiremos adorando a Dios. Amén. Ya nuestro hermano Fernando Sierra también está conectado con nosotros. Él es quien nos va a predicar la palabra de Dios en unos minutos. Así que vamos a brindarle a Dios un momento de adoración y luego escucharemos la palabra. Amén. Hermano, vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga en este culto, y vamos a orar por también las peticiones que hay. Hay una buena cantidad de peticiones. Dios las conoce. El hijo del hermano Yair
el hijo del hermano Libardo, le están haciendo el test del COVID. Ya ustedes se imaginan lo que eso significa. La hermana Rosiris también tiene familia con esta situación. Así que, hermanos, vamos a orar también que Dios sea obrando. El hijo del hermano también se está graduando. El hijo del hermano Libardo es una bendición. Bueno, hay una cantidad de peticiones aquí por mi familia, por sanidad, por la vida espiritual. La hermana Benet también tiene una oración por gratitud a Dios. Amén. Está expresando gratitud. Y bueno, vamos a presentar estas peticiones. Aquí hay otras que Dios las conoce por las visitas que están ahí. Y creo que cada uno de nosotros tiene una petición. Amén. ¿Sabe qué es lo bonito, hermanos? Que este Dios que tenemos le escucha a usted, a usted, a usted, a usted. Y puede solucionar su problema y mi problema. Amén. Su agenda no está ocupada. A veces mi agenda está ocupada. A veces hay personas que me llaman y no les puedo contestar. Y a veces dicen, pastor, ¿usted cómo no me contesta? Pero a veces mi agenda es limitada, ¿verdad? Pero hay una agenda a la que usted puede llamar las 24 horas del día y Él está dispuesto. ¿Por qué no hablar con Él esta mañana un momentito? ¿Por qué no decirle a Él esta mañana: Jesús, levante sus manos, hermano? Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta mañana. Te exaltamos, te damos la gloria, la honra, el reconocimiento, la exaltación. Oh Dios maravilloso, Padre Santo, Dios eterno, Padre bendito, Dios de gracia, de misericordia, de bondad y ayuda. Te pedimos que nos bendigas esta mañana, Señor. Asístenos con tu presencia, tu gloria, tu palabra, tu bendición en este culto. Oh Dios, estas peticiones, todas y cada una de ellas, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de los amigos que están aquí. Yo te ruego, Señor, que tú obres. Yo te pido, Padre bendito, que tú intervengas, Señor, que tú te glorifiques los enfermos. Señor, sánales aquí y fuera de Aruba, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en Estados Unidos. Sana, Señor, en Europa. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Tú sabes obrar, tú tienes el poder para obrar. Mira, Señor, la necesidad de tu pueblo, de tus hijos en esta mañana. Yo te ruego que tú te glorifiques, Señor. En ti confiamos, Padre Santo. Oh, el hermano que se está graduando, Señor, el hermano Yair, bendícele, ayúdale, Padre bendito. Todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana estamos, Dios. Cada petición, cada necesidad, Señor, a los que van a operar, Dios, esta semana, ayúdales, Padre Santo. Glorifícate, Dios, glorifícate, Señor, en la operación. Dirígela, Señor. Los que han operado, ayúdales, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, Él es grande. Amigo, Él es grande. Su nombre tiene poder y autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Soy yo para que en mí tú pienses. Aleluya. Y que escuches. ¿Quién soy yo, Dios? Mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor.
dices que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Who am I that you are thankful for me, that you love me while I fall? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend.
centro di Turcos. Cristo. Aleluya. Cristo vote centro di Turcos. Sí, Señor, aleluya. Cristo vote centro di Turcos. Foi comienzo de na fim, botava e sempre lota Cristo. Cristo, Cristo vote centro di Turcos. Cristo vote centro di Turcos. Foi comienzo de na fim, botava e sempre lota Cristo. Aleluya. Cristo, nada nos dá conta, nada arriba el mundo aqui. Aleluya. Cristo bota el centro, Turcos atrairão de vos. Cristo Jesus, bota el centro de Turcos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cristo bota el centro de mi vida. Cristo. Cristo bota el centro de mi vida. Foi comienzo de na fim, botava e sempre lota Cristo. Cristo, nada nota conta, nada arriba el mundo aqui. Cristo bota el centro, Turcos atrairão de vos. Cristo Jesus, foi mi coração de cielo. Cristo bota el centro, arriba Turcos, Turcos atrairão de vos. Foi mi coração de cielo. Cristo bota el centro, arriba Turcos, Turcos atrairão de vos. Foi mi coração de cielo. Cristo bota el centro, arriba Turcos, Turcos atrairão de vos. Foi mi coração de cielo. Cristo bota el centro, arriba Turcos, Turcos atrairão de Aleluya. Cristo bota Aleluya. centro de iglesia. Cristo bota centro de iglesia. Gracias. Todo dia me ser dobla e tu lengua confessa que bota Cristo. Cristo, 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 Cristo.
centro di Turco. Aleluya. Él es el centro, hermano. Todo gira alrededor de Él. Hermano, Él es el centro y debe ser el centro. Y todo gira alrededor de Él. Siéntese, tenga la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Amén. Vamos a ofrendar, hermanos, esta mañana de lo recibido de la mano de Dios. Amén. De ello nosotros le damos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Voy a pedirle el favor al hermano Giovanni y al hermano Efraín que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Y vamos, hermanos, a irnos preparando para escuchar la palabra de Dios. Quiero recordarles a todos, tenemos cultos el domingo a las 9 de la mañana en Papiamento, 10:30 de la mañana este servicio de escuela dominical. El culto en la tarde, 6:30 de la tarde. Amén. Es los horarios que tenemos el domingo. En semana tenemos culto el jueves a las 7 de la noche y el día sábado 7 de la noche. Amén. Así que cordial invitación para que pueda estar con nosotros, escuchar la palabra de Dios. Los amigos, también damos estudio bíblico para que los que estén interesados en el estudio bíblico puedan escucharlo, puedan dejarnos saber y le estaremos enseñando la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. También decirles a todos, hoy hay actividad en cafetería, así que no se vaya a ir sin llevar un almuerzo, es pro templo y será de grande bendición. Amén. También queremos decirle a todos los hermanos, estamos recogiendo víveres. Amén. Hay personas necesitadas. Creo que gracias a Dios muchos han tenido ayuda. Algunos, la Cruz Roja les ha brindado su ayuda también, el auxilio del gobierno, pero también tenemos algunas personas que no han tenido esa clase de ayuda y es de grande bendición, hermanos, cuando podemos contribuir con algo para ellos. Amén. Así que todos los que puedan, allá atrás hay una canasta y hay unas hermanas encargadas de esa actividad. Amén. También dentro de 8 días tenemos la actividad que hacemos mensual. Amén. El ayuno. El ayuno tenemos el próximo sábado. Amén. Tenemos ayuno el próximo sábado y el domingo tenemos la actividad también. Amén. Así que vamos a estar dispuestos. Tenemos ayuno, hermanos. También tenemos un bonito grupo de hermanos para bautizar. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad que sí? Que a pesar de que estamos en todo este proceso, hay hermanos que no se han quedado quietos, están haciendo la refán, están enseñando la Biblia, estamos orientando a las personas en el conocimiento de Dios y eso es una bendición. Amén. Bueno, hermanos, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable? Hemos estado esta semana en un bonito seminario para las damas y la familia. Amén. Así que, y los caballeros también. Amén. Amén. Nos han enseñado y creo que es una bendición, hermanos, no solo escuchar la palabra, sino llevarla a la práctica. Amén. Hermanos, escuchar la palabra es una bendición, pero llevarla a la práctica es lo que trae el resultado. Así que yo quiero invitarle, vamos a estar muy atentos en esta mañana, vamos a estar muy dispuestos. Hermana Sofía, vamos a en esta mañana
a darle espacio, saludamos a nuestro hermano Fernando Sierra. Él es pastor de nuestra iglesia, es miembro del Honorable Consistorio de Ancianos. Para los amigos y las personas que de pronto es nuevo esto que les decimos, nosotros somos aquí en Aruba una misión de nuestra iglesia en Colombia. Nuestra iglesia está en alrededor de 40 países alrededor del mundo y tenemos nuestros directivos, son el Honorable Consistorio de Ancianos, y el hermano Fernando hace parte de ese grupo de hombres que dirigen la iglesia. Amén. Así que, y esto es muy importante que usted lo comprenda, porque nosotros no somos los dueños de la iglesia. La iglesia tiene un dueño. ¿Cómo se llama el dueño? ¿Cómo se llama el dueño de la iglesia? Alguien me decía ayer: pastor, que Dios bendiga a su iglesia. Y porque la gente tiene esa estructura, ¿no? De que la gente piensa que nosotros somos, no, en nuestra iglesia el pastor no es el dueño. Nosotros somos siervos de Dios y administradores de la obra de Dios. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Por eso aquí no nos predicamos a nosotros. Aquí predicamos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, me alegra tener con nosotros a nuestro hermano Fernando Sierra, y él es quien nos va a traer esta enseñanza en esta mañana. Vamos a estar muy atentos. Le invito a que saque su agenda, tome nota, escriba los consejos, porque la memoria nuestra a veces no es tan buena. Así que los consejos y los principios que usted tome nota le servirán para toda su vida. Amén. Bueno, hermanos, me alegra mucho dejarles en compañía de nuestro hermano Fernando Sierra. Hermano Fernando, Dios lo bendiga. Bienvenido a Aruba. Gracias, hermano William. Dios les bendiga a usted y a su familia, y también a la congregación que administra, a todos los hermanos arubianos y todos los que están allí en esa congregación. Estamos orando siempre que el Señor les dé por su gracia un crecimiento cada día adecuado, y que les prospere ricamente en el nombre de Jesucristo. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para nosotros poder estar por este medio comunicándoles el mensaje de Dios. Bien, vamos a orar que sea el Señor obrando a través de su palabra, y que el Señor afecte la vida de cada uno de los oyentes. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. Queremos que tú nos inspires en esta mañana, Señor, que podamos honrarte, que podamos exaltarte a ti, Señor, que las palabras que necesito hablar tú seas poniéndolas en mi mente y en mi corazón, y que puedan afectar a los oyentes, que puedan ser para bendición de ellos, para las vidas de su familia. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén. Bueno, de paso quiero saludarles en nombre también de parte del Consistorio de Ancianos. Vamos a leer una porción bíblica en 2 Timoteo, capítulo 2. El versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También hay uno en Gálatas, el capítulo 3, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y aún de uno, y a tu simiente, la cual
es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Bendito sea el Señor. Qué bueno entonces que podamos creer en esto que dice aquí la palabra de Dios. El versículo 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el Antiguo Testamento dice, todas las familias. Qué bueno que miremos ahora lo que dice la palabra de Dios, porque en Cristo son benditas o bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, en Cristo. Por eso, fuera de Cristo no hay bendición. Solo en Cristo hay bendición. Y por eso la familia debe estar afirmada en Cristo. El tema de esta mañana es la familia frente al desafío del siglo XXI. Bueno, es un desafío que siempre ha existido y es el mismo que le hicieron al Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. A él, después que lo crucificaron, entonces le decían, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y muéstranos que tú eres el Cristo. A otro salvó, no se puede salvar él mismo. Si es el Cristo, que se baje de la cruz ahora. Pero Jesucristo no se bajó de la cruz. Allí se quedó en la cruz, porque allí estaba clavando el acta y los decretos que nos eran contrarios. Allí estaba exhibiendo públicamente al diablo y triunfando sobre él y sus huestes infernales, exhibiéndolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, no importa el desafío que haga el siglo, cualquiera que sea el número del siglo. Siempre ha habido desafíos. El diablo siempre ha querido molestar el ser humano contrario, que no es de la fe, que no cree ni en lo que dice Dios, ni en Jesús, que es Dios manifestado en carne. Siempre ha establecido desafíos. En la antigüedad lo hacía en un aspecto físico, como cuando pedía a un hombre, que Israel le diera a un hombre. Y bueno, Dios no le mandó en el sentido total de la palabra un hombre, le mandó un jovencito. Le mandó a un hombre en el estado de adolescencia. Parecía que era insignificante. Así lo vio el gigante, porque los filisteos tenían un gigante. Pero el pueblo de Israel parecía que no tenía a nadie. Ellos habían echado a un lado a su rey y habían pedido un rey que se diera, un rey humano. Y entonces pagaron las consecuencias, porque cuando se presentó la batalla y salió el gigante, hasta el rey, que era el más alto en estatura del pueblo de Israel, no se atrevía a salir. Pero entonces Dios ya se había anticipadamente escogido a un muchacho que era menospreciado hasta por su familia, pero que tenía ciertas experiencias con Dios. Él había tenido una experiencia especial con Dios y por eso había recibido la unción de Dios. Y es así como ahora Dios acepta el desafío, porque David dice que yo iré y pelearé contra ese gigante que ha desafiado al Dios de Israel, a las huestes del Dios de Israel. En sí no era el pueblo el que estaba siendo desafiado, era Dios el que estaba siendo desafiado. Pero Dios siempre tiene instrumentos, herramientas, y esa vez tenía un muchacho. Y ese muchacho ya había sido preparado, porque él había derrotado osos y leones defendiendo sus ovejas. Y ahora, como ungido del Señor, también iba a desarrollar su papel y servirle a su generación. Y entonces vemos cómo aquel gigante, que es una máquina de guerra de aquel tiempo, en su tiempo era un hombre con muchos pertrechos, y además de eso tenía un escudero, tenía unas armas que aterrorizaban. Pero dice que menospreció a David porque lo vio solo con una vara y una honda y unas piedras. Pero David le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, con espada, lanza y jabalina.
pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Así que los desafíos contra la familia no son otra cosa que los desafíos contra Dios, ya sea de parte del diablo, ya sea de parte del mundo, ya sea de parte de cualquier cosa. Qué bueno que nosotros pensemos que el desafío en sí no es contra nosotros, sino contra lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido el escoger una familia, porque así lo dice, por ejemplo, se lo dice el profeta Malaquías allá a los israelitas en el tiempo en que ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios les habla por medio del profeta Malaquías y dice: más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad sus vestidos. Bendito sea el Señor. Entonces Dios desde el comienzo, allí lo dice, buscaba una familia. Y por eso ahora es importante que miremos, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces allí estamos viendo que Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, vino con un propósito, y es de establecer la familia de Dios. Qué bueno que la familia que comienza con el matrimonio de una pareja sea consciente de que en su seno está mostrando la imagen de Dios, y que Dios, por medio de la iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, quiere dar a conocer su multiforme sabiduría, porque así lo dice la palabra de Dios en Efesios. En Efesios el capítulo 3, el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Dios tiene un propósito eterno que se hizo en Cristo, y en Cristo es que son bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las naciones están compuestas por familias, y todas las familias tienen bendición si están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Por eso es importante el mensaje que predicamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la familia también es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para mostrar esa multiforme sabiduría? Pues cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas como familia. Bendito sea el Señor. En Juan 17, Jesús hace una oración que sirve todavía en este tiempo. Allí está una oración donde Él está hablando de los creyentes, aún de nosotros, porque Él está diciendo, dice: y todo lo mío es tuyo, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces allí note usted que la insistencia del Señor es que seamos uno y que perfeccionemos esa unidad. Valga lo que estamos viviendo en este tiempo, que parece un desafío a la familia, porque algunos, como decía en la enseñanza anterior, que no han construido su pareja, que no han construido su hogar, pasan dificultades cuando están mucho tiempo juntos, encerrados, porque no saben qué hacer. Maridos que no saben qué hacer con su mujer porque están juntos demasiado tiempo y no encuentran qué hacer, no encuentran qué decir, no encuentran qué hablar. Y entonces por eso viene la violencia intrafamiliar, porque no caben. Y no caben porque no están de acuerdo, y no están de acuerdo porque no han construido la pareja. Y cuando uno no construye la pareja, entonces tampoco podrá construir la familia. Y la familia hay que construirla. Desde que el muchacho nace o los muchachos nacen, hay que irlos estableciendo sobre los principios y sobre los fundamentos de Dios, porque es la única forma de hacerle frente a los desafíos que se van presentando en la época que nos ha tocado vivir. Por eso hay unos versículos que no se desgastan, los podemos repetir muchas veces, pero no se desgastan. Y si usted lee desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 todo, usted encontrará unos principios del reino de los cielos, de cómo vivir la vida cristiana. Sobre todo que hay que tenerlos muy en cuenta en la vida en familia, aunque no parezca, porque la familia está conformada, por lo general en la iglesia, por dos creyentes. Y sin embargo, aunque alguno de los dos no fuera creyente, porque llegó uno primero y el otro está en proceso, sin embargo, la Biblia también muestra cómo tener esa convivencia en paz. Porque los principios cristianos no dependen de una nación ni de una cultura, no dependen de unas normas sociales, porque vienen de Dios y no los cambian ni hay que reformarlos, permanecen para siempre. Entonces él establece allí, al final de ese sermón que tiene prácticamente 3 capítulos, dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, yo le compararé con un hombre prudente que cavó y ahondó, dice la misma porción allá en el Evangelio según San Lucas, que cavó y ahondó hasta hallar la roca y allí puso su casa. Y cuando descendió la lluvia y soplaron los vientos y el río dio con ímpetu contra aquella casa, la casa permaneció firme porque estaba sobre la roca. Allí nos está mostrando no que no vendrán desafíos, no que no vendrán pruebas. No está diciendo que todo será en calma y que no vendrá algún desafío. No. Está diciendo que descenderá la lluvia. Está diciendo que soplarán los vientos. Y está diciendo que el río se desbordará. Pero lo importante allí es la prudencia del que edifica su casa. Si usted es prudente, estará sobreedificando en la roca que es Cristo. El apóstol Pablo dice, yo planté, porque soy el perito arquitecto, yo planté. Apolos regó. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y yo planté el fundamento que nadie puede quitar, el cual es Cristo. Nadie puede quitar el fundamento de un edificio que está haciendo Dios, que está edificando el Señor. La Biblia lo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Entonces note usted que esta casa, que es la familia, que forma parte de la iglesia, está siendo edificada en el temor de Dios. Pero necesitamos ser prudentes y quedarnos allí, porque seguramente soplarán los vientos. ¿Y qué son los vientos? Son las diferentes dogmas, diferentes hipótesis, diferentes paradigmas que el mundo siempre está ofreciendo, porque el mundo solo tiene hipótesis. En sus centros de investigación del conocimiento solo pueden expresar paradigmas que tienen que cambiar cada cierto tiempo, porque por el uso se desgastan y entonces no se vuelven prácticos, tienden a desaparecer. Por eso hay como 25 formas de familia que la gente se ha inventado. Pero Dios tiene un fundamento firme y un principio de familia es el matrimonio. Y el matrimonio no tiene como base el poliamor ni el amor híbrido, no, tiene como base a Jesucristo. Jesucristo ha establecido unos principios de convivencia para la pareja. Y si el hombre y la mujer de Dios son sabios, son prudentes, allí edificarán su casa, allí establecerán sus hijos. Y aunque pudieran decir, bueno, yo tengo mi cultura, yo me crié de tal y cual forma, pues revise su forma de crianza y mire si están acorde con los principios establecidos por Dios para la familia y el matrimonio. Porque cuando uno le hace caso a Dios, no importa que sople cualquier viento de conocimiento. Si usted va a cualquier parte a estudiar, las bases actuales de la enseñanza son el existencialismo. Y entonces, ¿qué dice el existencialismo? Él se pregunta, ¿cuál es mi realidad? Y si usted pudiera decir que su realidad es Dios, porque hay otra filosofía de parte del existencialismo, que lo mencionamos también, y es la modernidad del siglo XXI. No el modernismo, que se refiere a la tecnología, que se refiere a redes, a la modernidad, que es la filosofía que está imperando en este momento y que usan incluso algunos llamados millennials. ¿Sabe qué sucede? Que lo primero que niegan es lo absoluto. Y negando lo absoluto, niegan a Dios, niegan sus principios. Entonces nada es duradero, nada es estable. Y por eso el matrimonio que vive el mundo no es duradero. No tiene responsabilidad ninguno de los que lo conforman. Y eso lleva a la corrupción que hay en el mundo. Y esa corrupción lleva a la violencia que hay en el mundo y al desorden incluso que estamos viviendo a nivel de reino mónera. Porque en el reino mónera es el de las bacterias y el de los virus. Pero ¿sabe una cosa? Que hasta entran en desorden por la forma falsa y los principios que no son principios sino paradigmas que establece el mundo. Entonces, la filosofía contemporánea te dice, con base a esas filosofías que he mencionado, ¿para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y entonces ofrece una vida que desde hace un tiempo para acá, hace unos años, se basa en el nihilismo y en el nadaísmo. Y por eso las personas viven según ellos en familia, pero no tienen propósito. No tiene quien guíe su vida. Y la solución a eso es vivir el momento. Y eso se llama vitalismo. Y tiene como base que nada tiene sentido. Nada es duradero. Nada existe. Por lo cual, la solución, vivir el momento. Entonces, se unen por un momento. De hecho, algunos viven en una casa y otros viven en la otra. Y se reencuentran y fornican y dicen que eso es matrimonio. Nada es real, nada es absoluto, por lo cual no hay esperanza. Y entonces se van destruyendo lentamente los fundamentos de la sociedad, porque se corrompen. La economía está destruida a nivel mundial. La religión se ha ido destruyendo poco a poco. Y la política también, que son los tres fundamentos principales de este mundo. Pero por eso yo leí para comenzar, el fundamento de Dios está firme.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros no somos del mundo y no vivimos según las reglas del mundo ni según las filosofías del mundo. Vivimos según los principios del reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. La vida ahora mismo es como un reality y así lo muestra en las pantallas chica y grande. Es con base a la fenomenología que solo le da culto a las multitudes y a la belleza, a los seguidores y a los prosélitos. Pero nosotros no somos nada de eso. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y por eso algunos se desesperan. Porque de pronto quieren hacerse visibles, notables, que los miren. Y de hecho tantas redes publican es lo que tú eres o lo que piensas ser, lo que haces a cada minuto. Y nadie piensa en su vida privada, sino en que todo el mundo sepa quién soy yo. Pero si tú supieras quién eres tú, entonces no te mostrarías tú. Lo mostrarías a Él en tu vida, en tu familia. Y entonces tú te esconderías. Porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Necesitamos la paciencia para ganar las almas nuestras, las de nuestra familia. Entonces, usted dirá, bueno, pero le invitamos a hablar de la familia, pero tengo que decirle primero cuál es la base de la familia. ¿Para qué se establece una familia? Bueno, una familia se establece para satisfacer ciertas necesidades. ¿Cuáles necesidades? Bueno, hay una necesidad humana que es la protección. Hay otra necesidad humana que es la compañía. Hay otra que es el alimento. Y hay otra que es el cuidado de la salud. La familia comienza cuando dos personas de género opuesto se encuentran, se comienzan a mirar y se enamoran y se ponen de acuerdo para satisfacer ciertas necesidades, como son las afectivas, las económicas, las sexuales y las sociales. Y por amor se transforma en una familia. ¿Y para qué? Para proyectar solidaridad, para proyectar paz, para proyectar amor, para mostrarle al mundo que en ese seno familiar existe algo que se llama confianza. Confían el uno en el otro. Así como la primera pareja que en el huerto del Edén estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y sabe por qué pienso que estaban desnudos? ¿O cómo interpreto yo eso? Pues que uno desnudo no puede ocultar nada. ¿Qué se puede ocultar estando uno desnudo? Nada. Cuando uno tiene vestidos, oculta en los bolsillos alguna cosa o debajo de la ropa. Pero si está desnudo, ¿qué puede ocultar? Y así se presenta la primera pareja. Con sinceridad, con confianza el uno por el otro, obedeciendo el mandato de Dios que decía señoread. Ambos señoreaban, ambos cogobernaban. Y por eso le enseñamos a los varones que maridos, vivid sabiamente con su mujer, con ella. ¿Por qué? Porque un marido sabio le da honor a la mujer, como no que sea frágil, sino como si fuera un vaso frágil. Un vaso fino, un vaso de cristal fino, no se manipula de cualquier manera, se manipula con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es muy fino y es costoso. Y no es frágil, hay vasos finos que tienen una dureza extraordinaria. Pero de todas formas, por duro que sea, si no lo manipulas bien y lo dejas caer o le das un maltrato, se puede romper. Y también dice, como a coherederas de la gracia de Dios. O sea, como si fuera dueña juntamente contigo de los tesoros celestiales. Entonces, partiendo de allí, a la mujer también le dice, mujeres, respeten a sus maridos. Son principios básicos, porque un marido que se siente respetado y que se siente admirado, entonces insiste en ser sabio. Y si él es sabio, su mujer lo respeta y lo admira. Y se cierra un círculo, porque Cristo a la iglesia dice que la sustenta y la cuida como deben hacer los maridos con las mujeres.
¿Y por qué menciono eso primero? Porque viendo esa actitud en la pareja, los hijos entonces aprenden solidaridad, aprenden a convivir en paz, aprenden confianza y se sienten seguros, se sienten protegidos. ¿Por qué? Porque el matrimonio está firme. No importa el desafío que venga, no importa. Cuando una familia está con bases en Cristo, tiene la palabra de Dios como la espada con la que enfrenta los desafíos. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce vida. Porque la palabra de Dios es la que ubica la fe de la familia. Porque la palabra de Dios es la que nos da la capacidad para cambiar nuestro entorno, aunque se vuelva adverso. Dice, bienaventurado el varón que tiene en su corazón tus caminos. ¿Por qué razón? Bueno, sencillo, porque dice, porque atravesando el valle de lágrimas lo transforma en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. ¿Y cuál es el efecto? Dice, irá de poder en poder y verán a Dios en Sión. Entonces note usted que yo puedo comparar eso con el otro versículo que es principio de la paz, que yo uso mucho y no me da pena usarlo ni repetirlo, porque es verdad y da resultado. Dice, seguid la paz. Si dijera solo la paz, el resto, el predicado sería lo mismo. Seguid la paz, sin la cual nadie verá a Dios. El versículo dice completo, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero es que sin paz no hay santidad. Una familia que no está en paz no vive santamente, no está consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad es efecto de la paz con Dios. Nuestra santidad depende de que permanezcamos en Cristo, y permaneciendo en Cristo es porque guardamos la palabra, es porque estamos en paz con Él, reconciliados con Él. Y entonces el efecto es la santidad. Porque dice, llamados a ser santos en Cristo, eso dice Efesios 1, en Cristo es que hay santidad. Porque en Cristo es que hay salvación. Y entonces por eso, cuando yo a veces le quito el término santidad y digo, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que una familia que no está en paz, no ve a Dios. Entonces nos vamos al otro versículo, que también es muy conocido. Dice, pastor, yo conozco ese versículo. Pero entonces póngalo en práctica. Porque dice, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal. Por ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Cuando la lengua no se sujeta, no se frena. Cuando la lengua habla cosas que no convienen. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Entonces dice, busque la paz y sígala, si quiere ver días buenos. Eso quiere decir que una pareja o una familia que no está en paz, sus días no son buenos, porque sus relaciones no son buenas. Fíjese que dice que la razón de vivir sabiamente con la esposa, de darle honor como a vaso más frágil, de aceptarla como coheredera de la gracia, es para que las oraciones nuestras no tengan estorbo. Porque si la oración nuestra tiene estorbo, entonces no podemos comunicarnos con Dios. Y si no podemos comunicarnos con Dios, o nuestra comunicación tiene ruido, como dicen los que saben de comunicación, o si nuestra comunicación no es frecuente porque se entorpece o se pierde la comunicación por la falta de paz, ya no hay diálogo. Entonces, ¿qué podremos hacer? Sin Dios nada podemos hacer. Eso lo creemos nosotros. Sin Dios nada podemos hacer. Así que por eso nos agarramos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da la capacidad de cambiar nuestro entorno. Dice la Biblia que aunque andamos en un cuerpo de carne, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para llevar cautiva toda desobediencia a la obediencia a Cristo. Y esas armas son la oración, la palabra de Dios. Esas armas son el hablar de Cristo como familia. Bendito sea el Señor. Y otras más. El nombre de Cristo es el nombre de Jesús, una excelente arma, poderosa en Dios. Pero se puede usar cuando uno está en paz. Porque si no está en paz, entonces no llegaremos a ninguna parte. Qué bueno entonces poner en práctica ese principio.
¿Y cómo uno logra? Dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Bueno, Jesucristo mostró cómo evitar los conflictos para estar en paz. Porque un conflicto quita la paz. Un conflicto roba la paz. Porque un conflicto es prácticamente una querella, hasta una guerra se puede volver. ¿Y por qué? Bueno, porque eso separa. Tanto que en un principio de relaciones humanas, fíjense, de relaciones humanas, un principio es que la mejor discusión es la que no se hace. Entonces yo por eso procuraré no discutir tanto con mi cónyuge. ¿Por qué? Porque yo tengo unos acuerdos que algunos los hicimos prenupciales. Otros es posible que a medida que íbamos caminando nos dimos cuenta que no los habíamos hecho y los hicimos. Y si usted no los ha hecho, los puede hacer hoy. Desde hoy en adelante puede hacer un alto, ponerle un control a su relación familiar y entre todos llegar a un acuerdo de establecer unos proyectos que tengan como meta ser cristianos en la forma de vivir como familia. Bendito sea el Señor. Entonces, allí podemos nosotros mirar que si usted procura estar en esa paz, usted verá los días buenos. Porque si no, será como echar su jornal, su salario en un saco roto. Cuando va a buscar no encuentra nada. Parece que se le esfumara entre las manos. Pero qué bueno que nosotros podamos tener esa capacidad de Dios, porque hemos sido humildes de establecer una buena comunicación en el seno familiar. ¿Para qué? Para guardar la paz. ¿Por qué? Porque, como decía, los conflictos dañan la paz. Entonces, mire, yo le recuerdo los principios cristianos. Dice, si tu enemigo te quiere obligar a ir con él 1 milla, ve 2. Y si te quiere quitar la capa, dale también la túnica. El que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y entonces yo decía a unas familias que enseñaba, siquiera que el esposo tratara a la esposa como enemigo, la trataría bien, cristianamente hablando. Bendito el Señor. Pero si la trata como un hermano, imagínese, la tratará mejor. Pero si la trata como a un superior, oiga hermano, sería excelente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no estimando a los demás como a superiores a uno mismo. Entonces yo trato a mi esposa como a superior, nunca la trataré mal. Si yo trato a mis hijos como a superiores, nunca los trataré mal. En una versión dice, trátalos a los demás como si los demás fueran Cristo. ¿Cómo trataría usted a Cristo? Si usted ve a Cristo en su esposa, ¿cómo la va a tratar? Seguramente que la tratará con amor. Por eso dice la Biblia que si usted no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Pero si usted ve a Dios, a Cristo Jesús, que es Dios manifestado en carne, lo ve en su esposa, lo ve en sus hijos, siempre les tendrá un buen trato y procurará conservar la paz. Porque eso fue lo que le pasó a Saulo. Perseguía a los creyentes porque él no discernía que esos creyentes quiénes eran. Pero en el camino de Damasco supo quiénes eran. Y entonces lo rodeó una luz que sobrepasaba el sol y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y él preguntó, claro, extrañado y ya ciego seguramente, preguntó, ¿y quién eres, Señor? Porque yo no sé, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero aparentemente él perseguía era a los creyentes, a los hermanos, a los cristianos. Pero él no sabía que estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. En comparación, el que no trata bien a su esposa, el que no trata bien a sus hijos, es como si persiguiera al Señor. Pero qué bueno que seamos conscientes y podamos discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, compuesto por cada miembro. Y entonces, si mi esposa es miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo lo trataré? Pues seguramente procuraré tener comunión con ella. Con mi cónyuge procuraré tener comunión con mis hijos. No me comunicaré con ellos de una recámara a otra por el teléfono. No me dará pesar estar en casa compartiendo con ellos, compartiendo y practicando la tolerancia. La tolerancia es la distancia que hay entre un cuerpo y otro. No me dará pesar tener intimidad con ellos, porque intimidad es amistad cercana, profunda. Bendito el Señor.
Y entonces qué bueno que los de nuestra casa principalmente podamos estar en paz y en armonía y en acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque allí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Qué bueno entonces que nos agarremos de esta palabra que nos mantiene la vida espiritual lozana, porque los principales problemas del ser humano son espirituales. Son espirituales, créamelo. No es el desborde de las enfermedades. No es la economía en sí. Es su estado espiritual que lo lleva a desvariar y a desviarse de los caminos del Señor. Los lleva a coger por caminos que le parecen de vida, pero que su fin es la muerte. Y es que la palabra de Dios es la que nos enseña permanencia. El mundo nos enseña que no se permanece, pero la palabra de Dios nos da y nos enseña permanencia, prosperidad, nos da sabiduría, nos emociona y nos enternece, y es la que produce paz en nosotros. Por eso la Biblia dice, hermanos, en lo que es bueno, lo que hay virtud, lo que es de buen nombre, dice, si algo hay de encomio, dice, en esto pensad, y la paz de Dios estará gobernando vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, por eso le pongo este ejemplo. Bendito sea el Señor. Mire, Jesucristo, si la familia necesita protección, Jesucristo prometió darnos protección. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí se desprende el resto. Y entonces, además de eso, se necesita compañía. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se necesita alimento. Jesucristo hasta multiplica los panes y los peces. Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea que de cero, donde no hay nada, Él saca. ¿Por qué? Porque en Él hay plenitud. Entonces, salud, ni se diga, salud hay en Cristo. Porque dice la Biblia, el castigo para nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si un marido, cabeza de una familia, se comporta como Cristo con la iglesia y practica los principios cristianos, lo más seguro es que será esa cabeza que se necesita en la familia, en el seno del hogar. Porque una cabeza direcciona, una cabeza es quien establece el sacerdocio en la casa, una cabeza es el que provee para las necesidades de la casa, una cabeza pone reglas, una cabeza establece límites, porque una casa sin límites no llega a ninguna parte. Una cabeza es la que impone los correctivos. Y entonces, ¿qué hace una madre, una mujer? Pues ella es la ayuda idónea, ella es esa co-gobernante de ese hogar. Ella complementa el trabajo del padre y vela por el bienestar de su familia. Ella cuida de la economía del hogar, de su casa, para que no se despilfarre. Ella interviene y se encarga de preparar, bajo la dirección de su esposo, a los hijos para el futuro, para que construyan un buen proyecto de vida. Ella no deja traslucir su inconformidad, sino que deja ver su contentamiento. Porque si nos vamos, por ejemplo, allá a la carta de los Hebreos, usted encuentra unas palabras muy bonitas que yo quiero compartir con usted antes que se me acabe el tiempo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Qué hermosas palabras. Entonces todo comienza en que en todo sea honroso el matrimonio, o sea, que valga la pena, que yo no me queje
ni me malaye, como decía mi abuela, que no diga, ay Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Para qué me casé con esta mujer? No, ni por qué me casé con este hombre, no diga eso nunca. Honre el matrimonio. Y si usted honra el matrimonio, seguramente nunca mancillará su lecho. ¿Por qué? Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero ¿sabe dónde comienza el principio realmente? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Si yo estoy contento con mi cónyuge, no lo querré cambiar. Si yo soy consciente de que hay que construir esa armonía conyugal, entonces no pensaré nunca que lo que tienen los demás es mejor que lo que yo tengo. No pensaré eso. ¿Por qué? Porque yo estoy contento con mi cónyuge. Yo estoy contento con mis hijos, así que no estoy esperando, como dicen algunos, que se larguen de la casa, que se vayan. ¿Cuándo se irán estos muchachos? Ya estoy cansado. Y eso lo notan ellos. Y entonces, ¿quién va a estar contento? Cuando se nota esa inconformidad, ese descontento, porque la persona casi nunca pasa en la casa. No edifica su hogar, no lo construye porque le siente pesado ya. Entonces los demás se dan cuenta que no les dedica tiempo. Claro, cuando usted se ponga anciano, ¿qué dirán sus hijos? Dirán, yo no tengo tiempo. Vea, mi hijo, que usted no viene por aquí casi, que no lo vemos. Y usted es que no tengo tiempo. Claro, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si usted no está contento con sus hijos no estarán contentos con usted. El que no está contento quiere estallar, quiere explotar, quiere salir corriendo. Pero cuando uno está contento con lo que tiene, cuando uno está aspirando a otra cosa, entonces, qué gozo, qué alegría es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos y en armonía, dice que es como el óleo, el buen ungüento que se derramaba sobre la cabeza de Aarón y bajaba por las barbas de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Lo empapaba todo, lo impregnaba todo, y ese ungüento producía refresco y buen olor. Y Dios lo percibía y derramaba sus bendiciones. Lo mismo dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea que los montes de Sión se resecan por la temporada, pero el rocío fino que cuando la brisa sopla, riega sobre los montes de Dios, lo refresca. O sea que la armonía, los acuerdos armoniosos, la unión de la familia es refrescante. ¿Y quién quiere salir al calor cuando hay un refresco allí permanente en la casa, en el hogar? Entonces por eso hay que estar contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios está allí dispuesto cuando uno se hace el compromiso, el propósito de quedar establecido permanentemente con ese cónyuge, con esos hijos. Él promete estar allí y no desampararlo en ningún momento, darle la sabiduría que se necesita. Si no la tiene, pídasela, hermano mío, hermana mía. Pídale al Señor la sabiduría para permanecer, que su matrimonio sea estable, porque cuando es estable, cuando la unidad se perfecciona, entonces desde allí se proyecta el amor de Dios hacia afuera. La sabiduría de Dios para solucionar las dificultades se proyecta a otros hogares que no tienen a Jesucristo, y ellos vienen al conocimiento. Y ellos dicen, sí, eso es verdad lo que Jesucristo dijo. Mira esa familia que tiene a Cristo, cómo ve los días de ellos son buenos. Porque aún en el tiempo de hambre, dice, el que es justo será saciado. Los leoncillos rugen y tienen hambre, dice, pero los que esperan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Qué bueno entonces que usted se proponga en esta mañana hacerle frente al desafío. ¿Cuál es el desafío? De que no sea tonto, de que deje a esa mujer tan pretenciosa. Pero ¿sabe una cosa? Yo nunca me canso de mostrar el ejemplo de un hombre llamado Zacarías. Tenía una mujer estéril y ya era viejo, pero se ve que siempre oraba por ella. No se quejaba de que era estéril, oraba por ella. Y dice que un día entró al lugar del sacrificio porque le tocó el turno como sacerdote. Y sabe una cosa, que cuando entró tuvo una visión, vio al ángel del Señor allí en pie y le dijo, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Tu mujer concebirá y dará a luz un hijo y será grande y se llamará Juan. Qué hermoso.
que fueron oídas sus oraciones. ¿Cuánto tiempo? Seguramente fue mucho tiempo, porque ya eran ancianos y ella era estéril. Pero sabe que cuando tú oras por tu mujer que crees que no tiene mucho para servir, Dios la hace útil. Qué bueno que tú puedas confiar en que esos hijos, en las manos de Dios, como el carcelero de Filipo, cuando se iba a matar, pero señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron, mira, no te quites la vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces él trajo a su familia para que escucharan la palabra de Dios, y dice que enseguida servían todos. Porque es que en Jesús, cuando uno trae a la familia a Jesús y permanece en Jesús y está contento con su familia, entonces Jesús puede pasearse en medio de nuestro hogar y hacernos útiles a todos. Así que yo le invito esta mañana, para no alargarme mucho, yo le invito a que usted pueda hacerle frente al desafío del siglo XXI. No importa que se modernicen todas las cosas. Cuando usted tiene un hogar construido en las bases espirituales que Cristo ofrece, usted es capaz de vencer la rutina, usted es capaz de vencer el cansancio, porque Dios no es rutinario y Dios le muestra cómo salir de la rutina. Usted no es que Dios hizo las flores y todas y cada una de ellas tiene un color diferente y tiene un olor diferente. Y las aves del cielo no cantan igual todas. Cada una tiene su propio canto, cada uno tiene el propio color de plumajes. Las hojas de los árboles, el verde no es igual en todas. Observe la creación, ella cuenta la gloria de Dios. Y entonces muestran un Dios que no es rutinario. Así un esposo que se mete en Dios, que permanece en Cristo, no se vuelve rutinario, sino que siempre está inventando algo para agradar a su cónyuge, para tener contento a sus hijos. Y qué gozo poder estar juntos y pasar tiempo juntos. Y aunque nos encerraran un año, ¿qué importa si yo tengo todo lo que necesito en mi casa, mis hijos, mi esposa, y puedo compartir con ellos y puedo amarlos y disfrutarlos? Porque cuando estén en el cajón no podrás decirle que te quieres ir con ellos, porque ya no te oirán. Ni podrás decirles te quiero, ni te aprecio, ni siento afecto por ti. ¿Por qué? Porque ya no te oirán. Es ahora, hoy, el día de salvación. Y cuando el día de salvación es hoy, hoy tenemos que hablar, hoy tenemos que ser afectuosos, hoy tenemos que amarnos. Porque en el reino de los cielos, cuando nos lleven a la gloria, no habrá tiempo de demostrar nuestro afecto. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a los saduceos. En el reino de Dios no se casarán ni se darán en casamiento. Entonces el matrimonio es aquí en la tierra y el contentamiento se demuestra aquí en la tierra. Y los principios cristianos se ponen en prácticos aquí en la tierra para que todos nos edifiquemos en el temor de Dios y podamos irnos cuando el Señor venga en paz y en armonía. Dios les continúe bendiciendo a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios es bueno. Hermanos, nosotros tenemos de parte de Dios todo lo que necesitamos para vivir bien. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero hermano, Dios ha diseñado algo maravilloso. El plan de Dios para con nosotros es vivir bien. Todo lo ha diseñado para que usted y yo tengamos esa bendición. Así que qué bueno, hermano, echar mano de estos principios. Qué bueno echar mano de estas columnas. Qué bueno echar mano de estos pilares y sobre ellos construir nuestra familia. Que en últimas será el donde nosotros estemos bien. Hermano, se pueden tener muchas cosas, amigo. Se pueden adquirir muchos bienes, pero si nuestra familia está en problemas, habrá un dolor muy fuerte. Qué bueno nosotros construir familias según el diseño de Dios. Jóvenes, construyan sus hogares, los que están empezando, construyan sus hogares con los fundamentos bíblicos. Parejas, construyan la relación en los fundamentos bíblicos. Hijos, guarden los principios bíblicos frente a sus padres. Padres, guardemos lo que Dios nos dice frente a nuestros hijos.
Yo quisiera invitarle, vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude. Hemos escuchado una bonita enseñanza. Y yo quiero decirle, hermano, no es tarde. No es tarde. Es un buen momento para decir cómo soy como esposo, cómo soy como padre, cómo soy como esposa, como hijo. He fallado, he dado malos pasos, he estado construyendo equivocadamente mi relación. Qué bueno decirle a Dios en esta hora: Señor, ayúdame. ¿Por qué no orar a Dios en este momento? Yo no sé cómo esté su hogar, hermano, su vida de pareja. Hermano esposo, ¿cómo ha estado usted con su esposa? Hay unos deberes que cumplir, incluso el conyugal, y una cantidad de deberes que hay que cumplirlos. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no decirle a Dios hoy: Señor, yo quiero vivir bien y ayúdame a guardar estos principios? ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a orar por cada familia. Madre, ora por tus hijos. Padre, ora por tus hijos. Esposo, ora por tu esposa. Esposa, ora por tu esposo. Vamos a invocar el nombre de Jesús, hermanos. Tenemos todo para vivir bien. Lo tenemos todo. Todo. Todo para que nuestra vida sea mejor. Todo para que nuestra familia funcione bien. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, bendice mi hogar? Dígale: Señor, ayuda a mi familia, ayuda a mis hijos, ayuda a lo que soy, lo que tengo, ayúdalo, Dios.